Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso además se trata de esos vídeos que os gustan tantos en el que voy a resumir muy rápidamente un tema tan importante en primero de bachillerato y en la química en general como es la química del carbono o la química orgánica. Veremos rápidamente los enlaces que puede haber en un átomo de carbono, veremos todos los compuestos orgánicos, ¿vale? Los hidrocarburos, halogenados, oxigenados y nitrogenados. Veremos qué pasa cuando tenemos compuestos polifuncionales y veremos un poquito de isomería. Y todo ello súper rápido. Y yendo al grano. De modo que empecemos. Vamos a empezar hablando de los enlaces entre átomos del carbono o los enlaces que puede tener un átomo de carbono. Bueno, para empezar a hablar de esto, nos tenemos que fijar en la configuración electrónica. Dentro de las posibles configuraciones electrónicas, la que presenta una mayor estabilidad es esta de aquí, ¿vale? Donde daros cuenta que en el grupo, en el nivel 2s y 2p se distribuyen los 3 electrones, ¿vale? De modo que este átomo, para ganar aún más estabilidad, dispone de cuatro huecos diferentes en los que puede entrar un electrón, ¿vale? O lo que es lo mismo, 4 comparticiones que acepta y por tanto podrá tener a su alrededor hasta 4 enlaces covalentes compartiendo. Por ejemplo, os muestro aquí un átomo como puede ser, un compuesto orgánico como puede ser el metano, ¿vale? Donde podéis ver claramente esos 4 brazos que presenta nuestro átomo de carbono, ¿vale? En este caso los ha unido a hidrógenos, ya que el hidrógeno también le cede uno de sus electrones, es decir, comparten en total 4 electrones que comparte el carbono y 4 que comparten los 4 hidrógenos que hay. Ahí lo tenéis y por ahí os lo dejo. Vamos a ver, por tanto, qué enlaces puede haber entre átomos de carbono. Bueno, puede haber 3 tipos de enlace. El primero de ellos es el enlace sencillo, en el que ambos átomos de carbono comparten cada uno un electrón y, por tanto, hay en compartición 2 electrones. Se representa mediante una línea, ya que es un enlace covalente y, en este caso, las moléculas, ¿vale? O los compuestos, o alrededor del carbono, digamos, forman un tetraedro. Esto es para minimizar la repulsión electrónica, ¿vale? Entonces forman un tetraedro y los ángulos que hay entre los tipos de enlaces, entre los 4 enlaces, es de 109,5 grados. Si todos los enlaces entre los átomos de carbono son sencillos, el compuesto se llama saturado, ¿vale? Y los otros dos son, por un lado, un enlace doble, donde se comparten 2 pares de electrones, ¿vale? Cada átomo de carbono comparte un par, ¿vale? Por lo tanto, forman ahí un doble enlace y en este caso, para minimizar otra vez la repulsión electrónica, los enlaces se colocan a 120 grados, pero en el mismo plano, ¿vale? 3 dimensiones para el enlace sencillo, mismo plano para el enlace doble. Y por último tenemos el enlace triple, en el que comparten 3 pares de electrones que están aquí en medio, de manera que esta vez vuelven a tener lugar en el mismo plano y en este caso los enlaces forman 180 grados para evitar o minimizar, digamos, la repulsión electrónica. Si presentan algún doble o algún triple enlace se llaman compuestos insaturados. Y ahora, ¿qué enlaces pueden tener con otros compuestos, con otros átomos? Bueno, pues podemos tener enlace carbono con hidrógeno, que en este caso le roba, digamos, una de las 4 manos, utiliza solo un enlace covalente. Puede tener un átomo de oxígeno que le va a ocupar 2 enlaces covalentes porque van a compartir 4 pares de electrones. Podemos tener con un átomo de un halógeno, ¿vale? De cloro, bromo, yodo. En este caso le cogerá uno de los enlaces covalentes. Y podemos tener el grupo OH, ¿vale? Que es el grupo que ya veremos que se llama hidroxilo y en este caso le robará un enlace covalente y dispondrá todavía de 3 el átomo de carbono. Bueno, pues vamos a entrar ya a ver los compuestos orgánicos que nos podemos encontrar, los grupos funcionales que nos podemos... Vale, para los distintos grupos o para los distintos compuestos orgánicos que nos vamos a encontrar, vamos a hacer esta tabla que nos va a resumir absolutamente todos, donde vamos a nombrar o vamos a ver qué nombre reciben, vamos a ver el grupo funcional o cómo lo vamos a poder identificar, vamos a ver su nomenclatura, vamos a ver cómo se nombra si forma parte de un sustituyente en el caso de compuestos polifuncionales y algo de rareza de ese compuesto, ¿de acuerdo? Vamos a rellenarla. Primero empezaremos rellenando para los hidrocarburos, que son aquellos compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono únicamente.
Los primeros que nos encontramos, que son los más sencillos de todos, son los alcanos, ¿vale? Los alcanos, que su grupo funcional es que es un enlace sencillo entre átomos de carbono. Vamos a nombrarlos con el número de carbonos, bueno, lo nombraremos con el sufijo ano. Si es un sustituyente, será con el sufijo ilo. Y como rarezas, bueno, pues ahí os pongo dos sustituyentes que tienen nombres un poco raros porque se ramifican, que es el isopropilo y el terc-butilo. El siguiente que nos encontramos dentro del grupo de hidrocarburos son los alquenos, que se caracterizan por su grupo funcional, que es el doble enlace. En ese caso utilizaremos el sufijo eno, y si es un sustituyente utilizaremos el sufijo enilo, ¿vale? Hay algún sustituyente con nombre raro, como sería este, que este sería el etenilo, en verdad, pero se le llama también vinil. Seguimos. Pasemos a los alquinos, que van a ser aquellos cuyo grupo funcional es un triple enlace entre átomos de carbono. Acabaremos el nombre con el sufijo ino. Si es un sustituyente será inilo. Y rarezas no tiene ninguna. Luego tenemos otros compuestos de hidrocarburos, que son aquellos que no hemos llamado de cadena cerrada, que no presentan ningún tipo de grupo funcional, ¿vale? Propio, digamos, pero que los vamos a identificar porque el primer carbono está unido al último, ¿vale? Formando lo que se denomina ciclo. Un ciclo, una cadena cerrada. Se nombrará como ciclo en medio, ¿vale? Con el prefijo ciclo. Si es sustituyente también el prefijo ciclo y no tiene ningún tipo de rareza. Y por último tenemos los de cadena cerrada, pero que son aromáticos debido a su agradable olor, ¿vale? Estos son muchos, pero nos vamos a centrar en el más sencillo de todos y el que más estable es, que es el benceno, que forma este grupo, ¿vale? Que esto es lo que nos va a permitir a nosotros identificarlo. Lo nombraremos acabando la palabra con el prefijo benceno. Si es un sustituyente se nombrará como fenil, ¿vale? Y ahí os muestro algún compuesto raro, como es el tolueno, ¿vale? Que sería en verdad sería el metilbenceno, y el naftaleno. Pero lo más importante, cuando tiene dos sustituyentes, únicamente dos sustituyentes, solo van a poder optar por una de estas tres estructuras. Si opta por la primera, donde los sustituyentes están enganchados al carbono 1 y al 2, será orto y se representará por la O. Si está en el 1 y en el 3 será meta y se representará por la M, y si está en el 1 y en el 4 será para y se representará con la letra P. Otro grupo de compuestos orgánicos con los que nos podemos encontrar son los llamados halogenados. Su propio nombre lo indica, ¿vale? Va a tener algún halógeno, ¿vale? Alguno del grupo 17. En este caso, bueno, no tiene grupo funcional como tal, pero los vamos a identificar porque tendremos un radical, una cadena carbonatada y unida un X, que hemos dicho que son átomos del grupo 17, halógenos. Nomenclatura principal no tiene nomenclatura como sustituyente, que simplemente será el nombre del halógeno, guión, y luego el nombre de la cadena principal como tal. Y lo que como rarezas o digamos como algo curioso es que siempre hay que localizarlos, ¿vale? Siempre llevan los números localizadores. Pasemos a hablar de uno de los grupos más amplios que hay, los oxigenados, que van a ser aquellos que contengan carbono, hidrógeno y además oxígeno. En este caso nos vamos a encontrar, por un lado, los alcoholes, cuyo grupo funcional es el grupo hidroxi, que es el grupo OH, que estará, digamos, unido a un radical. La nomenclatura de este grupo como principal es ol y como sustituyente sería hidroxi. No hay ningún tipo de rareza. Siguiente, los fenoles, que es un tipo de alcohol, pero que en vez de estar unido a un radical común, está unido a un benceno, ¿vale? Como muestra ahí. En este caso se nombran como principal, como cadena principal acabado en fenol. Si es sustituyente vuelve a ser hidroxi. Después tenemos los éteres, que son un radical unido a un oxígeno unido a otro radical. En este caso tenemos dos nomenclaturas distintas, ¿vale? Oxi, que acordaros que en este caso se nombraba primero aquí el radical menos complejo y contraído, y luego el nombre del otro radical, pero ya como nombre normal, ¿vale? Como hidrocarburo normal, ¿vale? Si es sustituyente se nombra con el prefijo oxi. Luego tenemos los aldehídos, cuyo grupo funcional es este que os muestro aquí, ¿vale? Donde tenemos un radical unido a un a un carbono y este unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Los nombraremos como principal acabado en A y como sustituyente formil. Lo único decir que no lo he puesto como rareza, pero que si es el grupo principal siempre aparece al principio o al final de la cadena y no se localizaría. Pasamos a los siguientes, que serían las cetonas,
que tenemos un radical unido al carbono, unido a un oxígeno, ¿vale? Por aquí tenemos este grupo funcional. Y luego tenemos otro radical. Este se nombra como ona si es sustituyente como oxi, ¿vale? Y siempre está, en este caso, en el interior de la cadena, no en los extremos. Tenemos los ácidos carboxílicos, ¿vale? Donde tenemos el grupo funcional carboxilo, que es el COOH, ¿vale? Que sería este de ahí, unido a un radical. En este caso se nombra como ácido más el número de átomos de carbono y acabado en oico. Y si formara parte como sustituyente sería carboxi. Y por último tenemos los ésteres, que proceden de los ácidos carboxílicos, pero este hidrógeno se sustituye por un radical, ¿vale? Y tendríamos entonces este tipo de grupo funcional. En este caso se nombra como acabado en ato más el nombre del radical de la derecha, ¿vale? Del R' que yo os he dibujado ahí, de este. Y si fueran sustituyentes se nombra como oxicarbonil, ¿vale? Y con esto estarían los compuestos oxigenados. Bueno, pasemos a hablar de los nitrogenados, que van a ser aquellos que están compuestos, además de hidrógeno, carbono y oxígeno, por nitrógeno. Bueno, en esto solo vamos a ver dos grupos, aunque se podría ver alguno más, ¿vale? Vamos a ver los dos grupos principales, que son, por un lado, las aminas, que daros cuenta que son el amoníaco, el NH3, que pierde alguno o todos sus hidrógenos y estos son sustituidos por radicales, ¿vale? Y podemos formar amidas primarias, secundarias y terciarias. La nomenclatura fácil, acabado en amina, ¿vale? El nombre del compuesto acabado en amina, si es un sustituyente se va a nombrar como amino y como rarezas o como algo que tener en cuenta, digamos que los nombres lo que nombramos como radicales, ¿vale? O sea, lo que queda fuera de la cadena principal, le vamos a anteponer la letra N para decir que está unido al nitrógeno, ¿de acuerdo? Y el otro grupo que vamos a ver son las amidas. Las amidas proceden, mejor dicho, de un grupo que es, de un grupo que son los ácidos carboxílicos, donde un grupo OH ha sido sustituido por un sustituyente amino, ¿vale? Amino. ¿Qué quiere decir eso? Que el grupo OH lo sustituimos o bien por el NH3 que pierde un hidrógeno, o bien por el NH3 que pierde dos hidrógenos y una manita se la da al carbono y la otra a un radical, o por el NH3 que pierde todos sus hidrógenos dando una mano al carbono y dejando las otras dos libres para dos radicales. Y tenemos estos tres tipos de amidas. ¿Cómo se nombran? Bueno, pues se nombran exactamente igual que el ácido, pero acabado en amida. Y si hay algún radical unido al nitrógeno, como es estos dos casos, le antepondremos la letra N. Si actúa como sustituyente, se llamará carbamoil, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que vamos a ver en el apartado 6 de este super repaso es qué pasa si tenemos compuestos polifuncionales, es decir, en los que aparecen varios. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos compuestos polifuncionales con varios grupos funcionales? ¿Cómo los nombramos? Porque, bueno, formular al final es más sencillo, pero ¿y cómo nombro yo cuando hay varios grupos funcionales? ¿Qué hago yo con los grupos funcionales? Bueno, pues la respuesta es bien sencilla. Se nombran exactamente igual, ¿vale? Mismos pasos que hemos visto para los otros, para compuestos monofuncionales, pero hay que buscar cuál de los grupos funcionales va a actuar como principal y para ello hay una lista de prioridad que os voy a poner aquí abajo. Y el resto de los grupos funcionales se van a nombrar como sustituyentes por orden alfabético, es decir, uno actuará como principal y el resto como sustituyentes. ¿Cuál es esa orden, esa lista, ese orden de prioridad? Bueno, pues empezamos por los más prioritarios, que serían los ácidos carboxílicos, después serían los ésteres y en azul os estoy colocando cómo se nombrarían si ya formaran parte de como sustituyentes. Luego tendríamos los haluros de ácidos, carboxi. Luego las amidas, carbomoil, luego los aldehídos, formil, luego las cetonas, oxo, luego los alcoholes, hidroxi, luego las aminas, amino, ¿vale? Ese sería nuestro orden de prioridad, siendo el prioritario, el mayor prioritario, los ácidos carboxílicos. Por tanto, conforme a esta lista encontraremos nuestro grupo funcional principal y el resto los nombraremos como sustituyentes, como lo tenemos en azul. Bueno, vamos a pasar a la última apartado del tema, donde vamos a hablar muy rápidamente. Bueno, en este último apartado del tema se habla de isomería. Lo primero que vamos a ver es qué es esto del concepto de isomería. Bueno, pues fácilmente son aquellos compuestos que tienen una misma fórmula molecular, ¿vale? Misma fórmula molecular, es decir, mismos números y tipo de carbonos, pero distinta fórmula estructural, es decir, están colocados de manera diferente. Es decir,
mismo número y tipo de carbonos, distinta estructura. Claro, esto les confiere que tengan propiedades físicas y químicas diferentes y que por tanto presenten o haya que identificarlos. Hay varios tipos de isomería, principalmente se pueden englobar en dos grandes bloques. Uno de ellos llamada isomería plana o estructural y otro isomería espacial o estereométrica. Esto se debe a que algunos se pueden explicar simplemente con esa fórmula estructural pero plana, sin irnos al espacio, y la otra hay que irnos al espacio para poder explicarlos. Vamos a ver qué tipos de isomería plana o estructural vamos a poder ver, que son los que se centra uno en primero de bachillerato. Bueno, podemos tener de cadena. Las de cadena son aquellas que presentan el mismo grupo funcional, no cambia el grupo funcional, pero lo que cambia es la ordenación de los distintos átomos de carbono. Por ejemplo, ahí tenéis dos, ¿vale? Dos compuestos que presentan una isomería de cadena. Daros cuenta que simplemente cambia esta ordenación, donde aquí todo forma parte de la cadena principal y aquí hay una ramificación. Este es el N-butano, mientras que este es el metilpropano o isobutano. ¿De acuerdo? Vale, también podemos tener deposición. Mismo grupo funcional, pero ahora el grupo funcional está colocado en distinto sitio, ¿vale? Dentro de la cadena. Por ejemplo, estos dos compuestos. Por aquí tenéis el but2-eno y aquí el but1-eno. Y por último tenemos de función. Aquí ya cambiamos el grupo funcional, pero seguimos con la misma fórmula molecular. Ya veis que en todas tienen la misma fórmula molecular. Por ejemplo, aquí tendríais el etanol y este sería el metoximetano, ¿vale? Cambiamos un alcohol por un éter, ¿vale? Pero la fórmula molecular no cambia. La que es un poquito más difícil de ver es la isomería espacial, porque o la estereoisomería. Tenemos que irnos al espacio a la representación espacial de los compuestos orgánicos. Dentro de este podemos tener dos. Una que es más sencillita, que es la geométrica o cis-trans, que daros cuenta que en este caso se da lugar cuando tenemos un doble enlace, ya que este doble enlace, a diferencia del sencillo, no tiene libre rotación y hace que los átomos de carbono, junto al resto de sus enlaces, ocupen posiciones fijas. Este sería el isómero cis, ¿vale? Donde los elementos volumétricos se encuentran en el mismo lado, daros cuenta que están para arriba, y este el trans, donde se encuentran en lados opuestos. Lo único que daros cuenta que hacemos es cambiar en el lado derecho el cloro por el metil, ¿de acuerdo? Cis-trans. Y la que es más difícil de ver y que simplemente os voy a poner un ejemplo es la óptica o enantiomería, ¿vale? En esta, para que os deis un poquito cuenta, simplemente rápidamente, es como que un compuesto se ve en un espejo, ¿vale? Entonces lo que nos quedaba a la derecha ahora nos queda a la izquierda y lo que nos quedaba arriba sigue arriba y lo que nos quedaba abajo sigue abajo. Entonces simplemente hay un cambio ahí de izquierda a derecha. Es como si aquí en medio pusiésemos un espejo. Daros cuenta que el R2 se ve reflejado, el R3 reflejado, el R4 y el R1. Bueno, pues esta es la isomería óptica. Bueno, pues con esto hemos acabado un súper repaso de un tema muy importante como es el tema de la química orgánica, pero que, si bien cierto que hay que saber la teoría bastante bien, lo mejor para este tema es practicar. Así que no os perdáis las fichas que hay para hacer en mi página web y sobre todo el ponte a prueba de este tema, que es súper interesante y donde vamos a practicar todo lo visto en este súper repaso. Así que visitar mi página sergiprofe.es con Y. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.